Muy buenos días, mi nombre es José Antonio Morales, soy el director de la maestría en Administración Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA de El Salvador. Quisiera en primer lugar pues saludar a los organizadores del 20º Congreso Global de Administración Pública en España y agradecerles por la invitación que me hacen para que pueda compartir con ustedes algunas ideas sobre la función pública y la gestión del talento humano en nuestro país. En El Salvador, la idea de crear y regular el régimen del servicio civil apareció por primera vez en la Constitución de 1950. Sin embargo, tuvimos que esperar 11 años para que se promulgara la ley del servicio civil en noviembre del 61, una ley que tenía por finalidad pues, regular las relaciones del Estado y del municipio con sus servidores públicos, garantizar la protección y estabilidad de estos y la eficiencia de las instituciones, así como desarrollar la carrera administrativa mediante la selección y promoción del personal sobre la base del mérito y la aptitud. Para aplicar esta ley se crearon una serie de instancias, como son las comisiones del servicio civil y el tribunal, ¿verdad? Pero que fueron pues, incapaces de poder cumplir con la tarea que les había sido encomendada. Eh, Ustedes recordarán la evaluación de los servicios civiles de América Latina que se desarrolló con el apoyo del BID en los años 2004-2006. El Salvador figuraba en esta evaluación pues, a la cola de todos los países de la región. Y entre las razones señaladas en ese entonces estaba pues, el predominio de la discrecionalidad de las autoridades para nombrar, reubicar o desvincular a los empleados, la inexistencia de una carrera administrativa, la baja presencia de actividades de capacitación para funcionarios y funcionarias, la no implementación de las evaluaciones del desempeño, la fuerte inequidad salarial en las instituciones y sobre todo pues la ausencia de una entidad rectora que pudiera hacer una gestión integral del talento humano en nuestro país. Por esa razón, durante décadas se ha venido trabajando en propuestas de leyes que puedan dotar al país de un marco pues, que haga posible el desarrollo de la carrera administrativa. Yo me voy a enfocar en una de ellas, que es el anteproyecto de ley de la función pública, en el cual tuve la oportunidad de trabajar cuando fungí como subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado de nuestro país en los años 2009 y 2014. Tarea para la cual conté con el apoyo del Centro pues, Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD y también de la OIT, sobre todo por el interés que tenían los sindicatos del sector público de poder participar y aportar a la construcción de este nuevo marco normativo. Uno de los primeros temas que surgió en la discusión de este nuevo marco es la entidad rectora. ¿Qué tipo de entidad rectora necesitamos? Y fruto de las consultas veíamos que pues, los ciudadanos quieren una entidad rectora que tenga la suficiente independencia, autoridad moral para poder hacer una gestión transparente y objetiva del servicio público. Entonces, como producto de la consulta, se propuso crear una entidad autónoma, ¿verdad? Que si bien era nombrada por los tres poderes del Estado, sus tres integrantes, pero estos tendrían que ser nombrados a partir de ternas propuestas por organizaciones sociales, universidades, asociaciones de trabajadores del sector público, y esta entidad rectora pues tendría la tarea de supervisar y verificar el pleno cumplimiento de los procesos de reclutamiento y selección de personal, apoyándose por supuesto en las entidades de recursos, en las direcciones de recursos humanos o unidades del talento humano, como se le llamaba en la propuesta de ley. Esto, pues con la finalidad de evitar el peligro de atascamiento del proceso si las contrataciones se centraran en la entidad rectora y de acercar justamente el proceso de selección a la institución, ¿verdad? Lo que representa pues una ventaja, sobre todo cuando se realizan procesos de selección para disciplinas muy especializadas. Es de señalar que en esta propuesta de ley se incorpora la figura de un comité de verificación. Un comité de verificación que tendría como finalidad avalar los procesos de dotación y selección de personal, avalar que
en la medida en que se realicen, por supuesto, de conformidad con los procedimientos y las directrices definidas por la autoridad rectora. Estos comités estarían integrados por el superior inmediato de la plaza que se pretende cubrir, un servidor de carrera y un representante de la autoridad rectora. La función de estos comités de verificación es asegurar que se cumplan todas las fases del proceso de reclutamiento y selección. No entran en la tecnicidad del proceso, eso lo hacen las unidades de recursos humanos, ellos simplemente verifican que todo el proceso se haga conforme a la ley, desde la convocatoria del concurso público, la aplicación de las pruebas psicométricas y de conocimientos técnicos y la definición de la terna de elegibles. Lo que es importante es que el aval del comité es indispensable para que la autoridad rectora pueda autorizar la contratación de la persona seleccionada de la terna. Es decir, son disposiciones encaminadas a asegurar la transparencia de estos procesos y darle garantías al ciudadano que su ingreso a los cargos públicos se ejecutará sin discriminación alguna y en total transparencia. Esta entidad rectora pues tendría a su cargo la administración de los subsistemas de clasificación de puestos y sería la única facultada para poder valorar o modificar los perfiles de estos puestos. Con esta disposición pues se busca poner el candado a la vieja tradición clientelista que consiste en modificar los perfiles en función de las personas que se quieren contratar. Como vemos, esta competencia que ahora la ejerce parcialmente el Ministerio de Hacienda pasaría pues a ejercer la entidad rectora. La entidad rectora, a su vez, tendría que desarrollar pues, los planes de formación de los funcionarios con el apoyo de una escuela que se crearía sobre la base de esta propuesta de ley, la Escuela Nacional de Formación Pública. Quiero decirles que, de hecho, esa escuela se creó en la gestión anterior, ¿verdad? Pero luego del cambio de gobierno, pues esa iniciativa quedó truncada. La entidad rectora, a su vez, sería la encargada a través de las unidades de talento humano, de estructurar, elaborar y presentar anualmente la planificación del talento humano, ¿verdad? Eso es importante para evitar ese crecimiento desmedido de la plantilla que no se correlaciona con la calidad de los servicios que se entregan a la ciudadanía. Es decir, las unidades del talento humano presentarían esta planificación, transmitirían esta planificación a la entidad rectora, que sería la que emitiría un dictamen técnico cada vez que se solicite crear o aprobar nuevas plazas, el cual contendría pues la justificación de la necesidad del puesto y su valoración. Esto vendría a poner fin, ¿verdad?, a ese crecimiento arbitrario, como dije anteriormente, ¿verdad?, que está amenazando constantemente con poner en peligro pues la misma estabilidad económica en nuestro país. En cuanto al tema de la remuneración del personal, la entidad rectora también tendría que poner fin a la inequidad salarial, velando para que entre las instituciones de similar naturaleza pues exista equidad en cuanto a salarios y prestaciones. Sería la encargada pues de establecer la forma también de planificar, ejecutar y evaluar el desempeño de los servidores públicos y de gestionar el desarrollo de la carrera administrativa. Es importante tal vez destacar en este punto que esta nueva ley también plantea un límite al número de cargos de confianza que puede tener una institución, ¿verdad? Se habla de un máximo de 7 cargos y solo en algunos casos particulares y previa autorización de la autoridad rectora se podrían nombrar 3 más, es decir, un total de 10. Esto es para tratar de resolver este problema estructural que tenemos. La ley de servicio civil prácticamente considera cargo de confianza un sinnúmero de responsabilidades que deberían tener estabilidad y que por ahora son de libre designación y de libre remoción cuando los titulares finalizan sus funciones en las instituciones. Entonces, con esto, pues, garantizaríamos una mayor estabilidad y sobre todo garantizaríamos que aquellos cargos esenciales y permanentes para la continuidad del Estado se mantengan y no se pierdan con cada cambio de gobierno, ¿verdad? Por otra parte, también
se imponen restricciones a las contrataciones de trabajadores temporales, justamente para evitar abusos, los que se han dado en el pasado, en el que gran parte del personal permanente se encontraba vinculado por esta modalidad. Entonces, esto se resuelve estableciendo que el contrato que vincula al personal temporal va a tener un plazo máximo de 6 meses, pudiendo ser prorrogado una vez más. Porque de lo contrario, esto se está convirtiendo pues ya en un puesto permanente que debería de tener la estabilidad necesaria. Otro aspecto que es novedoso en esta propuesta de ley son las comisiones de la función pública. Es decir, comisiones que serían los órganos competentes para ejercer la potestad sancionatoria por infracciones relacionadas con la actividad de los servidores y las servidoras públicas, y que a diferencia de estas comisiones actuales, ¿verdad? Serían comisiones que están dentro de las instituciones y que al final son juez y parte en los problemas disciplinarios. Estas funcionarían a nivel departamental y regional y estarían integradas por 3 personas con experiencia en derecho laboral, administrativo, constitucional, recursos humanos, y que tendrían como facultad pues tramitar procedimiento administrativo sancionador contra servidores y servidoras públicos por faltas graves y muy graves, ¿verdad? Y autorizar pues al titular la imposición de la sanción que corresponda, ya que las faltas leves serían pues competencia de las unidades del talento humano. Y finalmente, la propuesta de ley también contiene pues la creación de un verdadero tribunal de la función pública, que sería la autoridad competente para dirimir los conflictos en sede administrativa que se generen por la aplicación de la ley. Este tribunal sería pues un órgano desconcentrado de la autoridad rectora, integrado también por 3 miembros prioritarios y suplentes nombrados por el presidente, la Corte y la Asamblea a partir de eternas propuestas, como en los casos anteriores. El tribunal, pues, sería competente para conocer los reclamos de los servidores y servidoras públicas sobre violaciones de sus derechos fundamentales, así como de conocer en apelación de los actos administrativos derivados de la aplicación de la ley y de sus reglamentos e instructivos en los procesos de selección, nombramientos, evaluaciones, promociones o ascensos. Además, pues corresponde al tribunal conocer de recurso de apelación de los actos administrativos dictados por las comisiones de la función pública en los procesos disciplinarios tramitados, declarar las nulidades expresamente establecidas en la ley, dictar las medidas cautelares cuando proceda y practicar la prueba dentro de los procedimientos administrativos que conozca. Y finalmente, otra pues, de las fortalezas de este proyecto es la acción de tutela de derechos, ¿verdad? Que es un procedimiento especial para garantizar una adecuada y efectiva protección de los derechos fundamentales de los servidores y servidoras públicas, mediante la cual cualquier trabajador y trabajadora u organización que los represente y que considere lesionados sus derechos fundamentales o libertades podría invocar su tutela ante el tribunal, que tendría entre sus facultades dictar medidas cautelares que aseguren la eficacia de la tutela, que podría acordarse, dictar la nulidad de las actuaciones violatorias de derechos y ordenar su cese y el restablecimiento de la integridad del derecho violado. Estas son las novedades que aporta este proyecto de ley que está pues en la Asamblea Legislativa, pero que desafortunadamente pues no ha existido la voluntad política hasta la fecha para avanzar en su discusión. Existen otros proyectos de ley, ¿verdad?, sobre ese tema, que podrían también contribuir pues, a la discusión y hacer avanzar esta difícil tarea de profesionalizar nuestra administración. Esperamos que en un futuro pues, se puedan generar las correlaciones sociales necesarias para poder avanzar en esta tarea, porque de lo contrario es muy difícil poder tener una administración que sea capaz de atender las demandas de los ciudadanos con prontitud, con celeridad, con justicia y con equidad, si no logramos profesionalizar nuestra gestión. Entonces esto es fundamental. Quería compartirlo con ustedes y decirles pues que estamos a la orden también para poder proporcionar más informaciones si ustedes lo requieren. Finalmente, agradecerles nuevamente por la invitación y desearles muchísimo éxito en el desarrollo de este congreso. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Estamos con el Diego Gutiérrez, secretario de Carrera y Convenios de la Unión Personal Civil de la Nación. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo te va? Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, por favor. Bien, Contanos una cosa, Diego. ¿cómo no? Perteneces a uno de los gremios más importantes de Argentina, Unión Personal Civil de la Nación, si no el más importante. ¿Cuántos años tiene ya el gremio representando a los trabajadores del Estado? Bueno, el gremio tiene muchos años porque se constituyó como una confederación allá por 1948, ya con el nombre de Confederación del Personal Civil de la Nación. O sea que tiene una larga trayectoria, pero donde el gremio, digamos, realmente empieza un despliegue, digamos, muy, muy importante es a partir de la normalización que se dio luego de la dictadura militar allá por el año 1984. A partir de ahí comienza todo un camino donde el gremio se va constituyendo con cada vez más fuerza. De hecho, hoy es el gremio dentro del convenio colectivo general de la administración pública mayoritario, con el 65% de la representación. Y a partir de ese momento empieza todo un desarrollo en todas sus políticas gremiales, donde hay dos aspectos que terminan siendo claves para digamos, el poder sindical que tiene hoy UPCN. Por un lado, todo el proceso que se da para la obtención de las convenciones colectivas de trabajo y en otro orden, todo el proceso de reforma que se da en las obras sociales, que en ese momento eran del Estado Nacional, y pasan a unificarse en una obra social que hoy es conocida como Unión Personal, que es la obra social de la mayoría de los trabajadores estatales, ¿no? Ahora, la alta dirección pública, o sea, aquellos puestos que podríamos decir de directores nacionales, que tienen funciones ejecutivas, profesionalización, forman parte del convenio. Sí, exactamente. Tenemos un esquema de funciones ejecutivas, de 4 niveles de funciones ejecutivas, desde, digamos, el más bajo, que sería una coordinación nivel C, que tiene un nivel de función ejecutiva 4, hasta, como vos bien decías, citabas directores nacionales que estarían en un nivel A del escalafón, el máximo nivel, y la máxima función, que es la función 1. Hoy este es el esquema que tenemos, y como es un esquema que está asociada a las funciones a la carrera, están dentro del convenio colectivo de trabajo, ¿no? Evidentemente esa pregunta que vos haces es un tema también de discusión, obviamente política, si se quiere, porque hay mucha gente que tiene la opinión de que esas direcciones no debieran estar convencionadas, debieran estar fuera de convenio, y de hecho, hoy, para decirlo claramente, digamos, la política lo entiende de esa manera, porque si bien tenemos un esquema formal, que es este que yo describía, la realidad es que hoy todas esas funciones están designadas transitoriamente, o sea, puestas por las autoridades políticas con el compromiso de su normalización, que nunca se termina de materializar. Entonces, hoy tenemos esa realidad. Digamos, tenemos un esquema formal, pero que efectivamente hoy no se lleva a la práctica. Ahora, digamos, en este proceso de tensión entre lo que sería la alta dirección pública, que son todos los cargos de funciones ejecutivas, que son personas que tienen a cargo llevar a cabo distintos niveles de actuación con una planificación en base a un presupuesto, etcétera, etcétera. En este proceso de tensión, lo que está primando legalmente, digamos, es que forman parte de los convenios y que su ingreso es por concurso. Para que no ocurra esto, lo que salen son decretos nombrando a personas como excepción por cierto tiempo. ¿Esto es así? Exactamente, también hubo una política de tratar de hacer estos concursos que también terminan teniendo resistencia de parte de los propios ministerios, porque digamos, es como que había una obligación de disponer del 10% de esos cargos en concursos, y todo esto siempre muy
trabajado, muy peleado, con mucha demora, cuando debiera ser algo que esté totalmente, porque, digamos, tenemos una historia en este sentido, que era lo que comentaba de los años 90, y hay una práctica que se fue evidentemente perdiendo, y donde ahí el gran inconveniente que tenemos es este tema de la discusión, ¿no? Si estos cargos tienen que estar convencionados o no, o si tienen que ser a libre disposición del Ejecutivo o por concurso, ¿no? A mí me parece que ahí, lamentablemente, digamos, con las distintas gestiones nunca pudimos llegar a un acuerdo. Nosotros sostuvimos, digamos, la relación convencional, la sostuvimos, pero la verdad, digamos, hay, digamos, bastante problemas para poder encauzar esa discusión y llegar a un acuerdo lógico que pueda viabilizar que la mayoría de la gente, porque, digamos, hay mucha gente que está en esta situación, y quizás cumple con todos los requisitos, quizás podría concursar, pero ¿qué pasa? También lo que hace es enmascarar toda esa gente que está puesta por confianza, que no cumple requisitos, y que está, digamos, puesta por funcionarios políticos que tienen el turno de gobernar en su momento, ¿no? Entonces, este es un tema bastante complicado y que también está asociado a otro tema más que no resuelto, que es el de lo que nosotros le pusimos en algún momento el nombre de mandos medios, que es que no tenemos esos 2 o 3 niveles de mandos medios previos a la función ejecutiva tampoco reglamentados. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años, por eso ha subido tanto el número de funciones ejecutivas, es que se han desplegado una gran cantidad de coordinaciones que en una lógica de funcionamiento normal convencional debieran ser quizá departamentos y debieran estar encauzados también en la carrera, con los concursos correspondientes y todo ese despliegue que debiéramos tener en materia convencional con respecto a lo que son funciones, ¿no? de los empleados. Así que, digamos, este es un poco el panorama. Bueno, muchísimas gracias, digamos. Yo rescato de lo que decís que hay una base legal y un convenio articulado y refrendado entre los sindicatos, Opinión Personal Civil de la Nación, con el Estado Nacional, por el cual la alta dirección pública, los cargos con funciones ejecutivas, debieran ser concursados cada 5 años en concursos abiertos donde cualquier integrante de la sociedad pudiera ingresar. Y en la práctica lo que ocurre es que la mayoría de ellos, no todos necesariamente, son ocupados temporariamente y por 6 meses por funcionario, por la persona que es elegida por el funcionario político, lo cual por otro lado requiere que cada 6 meses esa decisión que termina siendo una firma del jefe de gabinete de ministros deba renovarse. Cada 6 meses, 2 veces al año, está puesta la situación de la persona para su continuidad. Y hay toda una lucha del gremio para lograr que lo que marca la ley sea lo que se lleve a cabo y los concursos alcancen a toda la alta dirección pública y a toda la profesionalización del Estado Nacional. Exactamente. ¿Hice una buena síntesis de lo que dijiste? Sí, es una buena síntesis, Franco. Pero también el otro tema novedoso de muchos temas que aparecen ahí distintos a las funciones ejecutivas actuales, era que también teníamos la posibilidad de extender esto al convenio colectivo general. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo concreto. Nosotros tenemos organismos que se manejan, como decía antes, por la ley de contrato de trabajo, que tienen un gerente. Todos sabemos que por ley de contrato de trabajo, si en esta realidad que describíamos antes, yo quiero quitar un gerente para poner otro gerente, tengo que indemnizar a ese gerente para que se vaya y poner a otro gerente. O si no, algo que también sucede es, lo corro a ese gerente, pero sigue siendo gerente, porque no le puedo cambiar esa relación de empleo, y pongo un gerente nuevo, con lo cual vamos a tener 2 gerentes, uno con función y uno sin función, pero que cobran exactamente lo mismo. Entonces nosotros con este esquema lo que queríamos subsanar era precisamente eso, que entraran en el mismo esquema de concurso y de estabilidad en la función por un periodo de tiempo,
Bueno, esto se negoció, se aprueba en 2019 y el gobierno actual, cuando llega al gobierno, lo suspende unilateralmente. Después entramos en un periodo de negociaciones y hoy está suspendido el régimen paritariamente, o sea, decidió la comisión negociadora poner un paréntesis en el régimen. Comento esto ¿por qué? Porque todavía, con estas decisiones que se han tomado, tenemos ese régimen que está, digamos, latente, no está vigente porque está suspendido, pero está latente. O sea que el espacio de discusión va a estar sí o sí en algún momento. En algún momento vamos a tener que tomar definiciones al respecto. Nosotros como sindicato tuvimos siempre la postura bastante flexible de, bueno, a ver, hay 3.000 funciones directivas de alta dirección pública. Discutamos cuáles son las que considera el gobierno o el Estado empleador que debieran ser funciones que son más políticas, pese a que sean una dirección, ¿no? Definámoslo y dejemos de lado esas direcciones, pongámosle digamos, como un paraguas a su concurso, que esto lo podemos hacer de dos maneras. O específicamente lo dejamos fuera convencionalmente, o acordamos que esta cantidad de funciones no las llamamos a concurso, pero sí llamemos al resto para tener, por lo menos, toda una capa de funcionarios públicos con funciones que tengan una estabilidad, que no estén cambiando porque cambió una gestión ministerial en el medio, entonces empieza a realizar cambios en las funciones. Porque, vuelvo a insistir, lo que se pierde es siempre esa memoria institucional que a lo largo del tiempo se pagan las consecuencias. Así que bueno, yo les agradezco mucho, le agradezco también a Álvaro por esta grabación que está haciendo, y bueno, y seguramente nos veremos en cualquier momento y estamos desde UPCN siempre a disposición. Nosotros tenemos inclusive una página web donde pueden, digamos, explorar todo el tema legislativo y de información en materia convencional, que es www.upcndigital.org. Así que les agradezco mucho por esta participación. Diego, muchísimas gracias, un gran abrazo. Bueno, nos encontramos con la doctora Mercedes Rivolta, administradora gubernamental, que es jefa de la unidad de gabinete de asesores de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Mercedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Qué tal? Hola Marcelo, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y permitirme participar de esta actividad tan interesante y tan importante. Contanos, tu rango es de subsecretaria, en este momento ejerces una función política, pero Mi en rango realidad... es de secretaria, porque el secretario de Asuntos Estratégicos tiene rango de ministro, es una de las 4 secretarías de la Presidencia de la Nación, y por eso, si bien se llama secretaría, tiene rango de ministro él. Y yo, como soy la jefa de la unidad de gabinete de asesores, tengo el rango inmediato inferior, que es de secretaria. Bueno, mucho más importante aún, pero eres una persona de muchísimos años, de más de 30 años de trayectoria como administradora gubernamental, así que yo te pediría si nos podés contar un poco tu historia, que es la historia del cuerpo de administradores gubernamentales de alguna manera, y de paso puedas contarnos cómo es la historia de este grupo profesional. Sí, bueno, muchas gracias. Mirá, somos, como dice habitualmente Carles Ramió, unos bichos raros, porque tenemos una parte que es muy técnica, un trabajo que hacemos muy técnico, y también tenemos una parte del trabajo que es más de nivel político. Yo en este momento estoy ocupando un cargo político, pero tengo toda una formación y una trayectoria dentro de la administración pública que viene desde el inicio de la democracia con Raúl Alfonsín. Soy de la primera promoción de administradores gubernamentales, que es un cuerpo profesional que trabaja en el sector público nacional, depende en este caso, del secretario de Asuntos Estratégicos, en otra época dependíamos del jefe de gabinete, y trabajamos con destino en los distintos organismos del Estado, ¿verdad? Bueno, este es un cuerpo profesional que, ya te digo,
se inicia con el regreso a la democracia, con el doctor Alfonsín en 1984, y ha tenido 4 promociones. En el mejor momento teníamos 207 administradores gubernamentales que trabajábamos distribuidos en todo el Estado, rotando cada 3 años en distintos organismos, básicamente con distintas funciones, pero básicamente con la idea de promover cambios en la administración, ¿no? Entonces, apoyar aquellos procesos de cambio y de democratización, sobre todo. No nos olvidemos que el regreso a la democracia vino después de la dictadura militar, con lo cual uno de los objetivos de la creación del cuerpo de administradores gubernamentales era permear en la burocracia con los nuevos valores de la democracia, digamos, ¿no? Ahora, por suerte, eso ya está muy avanzado. Vamos a cumplir 40 años de democracia, con lo cual las burocracias hoy son burocracias que ingresaron dentro de los distintos gobiernos democráticos. Bueno, los administradores gubernamentales pertenecemos a distintas profesiones de origen y después de un riguroso proceso de selección y de formación, nos integramos como cuerpo, que es un cuerpo multidisciplinario, y hacemos abordajes multidisciplinarios de cuestiones que son novedosas en la administración, y ya te digo, con una idea de no estar más de 3 años en cada destino, es decir, para impulsar políticas de cambio, impulsar innovaciones dentro del Estado, proyectos transversales, y dejando las capacidades instaladas en los organismos para que luego puedan seguir trabajando en los temas. Y muchas veces con cargos ejecutivos a cargo. Sí, muchas veces podemos tener funciones ejecutivas de conducción o funciones de asesoramiento o de coordinación. Esto es múltiple y es una de las grandes ventajas que tiene este cuerpo profesional, porque tiene una movilidad dentro del Estado que nos permite, con el correr de los años, por un lado tener una visión general, tanto teórica como práctica de gestión, y además el armado de una red de profesional que no es solamente que está alimentada por nosotros, los propios administradores gubernamentales, sino con todos los funcionarios de línea de los distintos ministerios con los cuales hemos ido interactuando a lo largo de toda nuestra carrera. Y creo que el apoyo, digamos, el poder apoyar, por eso, digamos, como mencionábamos, es una de las estrategias que tiene el gobierno argentino de desarrollo del empleo público. No reemplazamos a las carreras verticales de cada organización, que son los expertos en cada uno de los temas, en salud, en educación, en obra pública, etc. Así que nosotros vamos más bien trabajando en implementaciones de políticas de innovación transversales, o muy innovadoras, aunque no sean transversales, por ejemplo, no sé, de infraestructura de firma digital en el año 2000, por o las compras electrónicas también por la misma fecha, o cosas que hoy son más corrientes, más comunes, pero que en esa época eran absolutamente innovadoras. Y en este momento tienes un rol importantísimo en el armado de una nueva promoción de innovadores de gobierno. Exactamente, ahora estamos en este momento llevando adelante un proyecto del presidente de la Nación, que es incorporar sangre nueva al cuerpo de administradores gubernamentales con ese mismo espíritu de cambio y espíritu democrático, y orientado a la innovación, digamos. Ahora claramente decimos que estamos orientados a la innovación, si bien también las primeras promociones tenían un claro perfil innovador. Estamos trabajando en el proyecto que va a permitir hacer un ingreso de 200 innovadores gubernamentales, una selección, un ingreso, de los cuales la mitad provienen de la administración pública y la otra mitad van a provenir del sector privado o de la academia. Y bueno, y todo esto consensuado también con los gremios. Esto, por supuesto, es un proyecto que no solamente es consensuado con los gremios, sino que es uno de los proyectos del Consejo Económico y Social, que fue creado
recientemente y que tiene una importante participación tanto del sector de las cámaras empresariales, del sector de la producción, como del sector de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, con distintos gremios, en particular la Unión Personal Civil de la Nación, UPCN, que es el gremio mayoritario de la Administración Pública Nacional, el secretario general, Andrés Rodríguez, es consejero del Consejo Económico y Social y es quien está liderando este proyecto. De modo tal de que nosotros estamos trabajando con él muy bien, porque entendemos que es un gran aporte para la profesionalización del Estado, sin perjuicio de, no venimos a reemplazar a la alta dirección pública de cada organismo, sino que venimos a complementar las políticas de empleo público que lleva adelante el gobierno. Y aparte con una planificación anual preestablecida. Así es, la idea es que en 5 años podamos convocar 200 innovadores gubernamentales por año, de modo tal de tener en 5 años 1000 innovadores gubernamentales, que en realidad, si tomamos en cuenta el número total de cargos de conducción de la Administración Pública Nacional, que son, sin contar las empresas públicas, no solamente centralizados, que son alrededor de 8.500, el número de 1000 no es un gran número, pero sí es una masa crítica como para poder llevar adelante políticas de innovación que tienen que ver con la situación de las administraciones públicas en esta era post-pandemia, digamos. Si la pandemia nos enfrentó a un desafío como administración pública, fue justamente la necesidad de contar con herramientas innovadoras para poder gestionar. Agradecemos muchísimo tu participación y cualquier cosa que quieras comentar, totalmente abierto el micrófono para que puedas hacerlo, por favor. Bueno, bárbaro. Mirá, yo lo que quiero señalar es que todas las administraciones públicas estamos hermanadas desde hace un tiempo en ver cómo resolver los dilemas que nos presenta la modernidad, digamos, ¿no? Como que tenemos unas estructuras y unos marcos regulatorios que son de mitad del siglo pasado, alrededor de los 50, previo a la informática, previo a internet, previo a las redes sociales, previo a las pandemias. Entonces el desafío que tenemos ahora es cómo adaptamos el modo de funcionamiento de la administración pública para dar respuestas rápidas a los grandes problemas que son comunes a todos los países, digamos. Si la pandemia nos puso frente a este desafío, por ejemplo, yo les comentaba, el hecho de tener un sistema de gestión documental electrónica, que nuestros expedientes son 100% electrónicos, con un marco jurídico adecuado, nos permitió seguir funcionando con total valor jurídico desde la casa de cada funcionario o trabajador. Entonces, la idea, el gran desafío que tenemos es formar a los nuevos funcionarios, en este caso los innovadores públicos, con las herramientas que les permita hacer frente a los cambios. Porque si hay algo indudable en algo que estamos todos de acuerdo, es que tenemos que estar preparados para dar resultados, para dar respuestas en contextos altamente cambiantes, ¿no? Así que bueno, el desafío nuestro... Y con un cuerpo totalmente flexible, capaz de articular personas que puedan profesionalmente estar en distintos lugares y ser cambiados a otros en caso de necesidad. Exactamente, y con una cabeza abierta, es decir, con la capacidad de generar soluciones creativas y poder implementarlas en contextos complejos, ¿no? En contextos de crisis, más que nada diría yo, ser capaces de trabajar en contextos de crisis permanentes, digamos, ¿no? Y de poder aportar lo que es la profesión de origen, pero con una mirada multidisciplinaria. Muy bien, me parece maravilloso. Mercedes, interesantísimo todo lo que has contado. Muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, un gran abrazo. Bueno, Marcelo, muchas gracias por darme la oportunidad de comentar lo que estamos haciendo.
Bueno, tenemos muy poquitos minutos, ya estamos en el tiempo casi, pero habéis tenido la enorme generosidad, subsecretaria Rivolta, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en directo. Diego González, bueno, nosotros hemos disfrutado escuchándote porque has demostrado una capacidad de explicación del sistema que no es nada fácil entender, impresionante. Y bueno, Marcelo, que ha hecho un trabajo, Marcelo Seijas, ha hecho un trabajo espectacular. Así que a mí me gustaría, por lo menos, que nos dierais un saludo y bueno, hay alguna pregunta en el chat. Hay una pregunta para Diego Gutiérrez, perdón, te he dicho Diego González, Diego Gutiérrez. Hay una pregunta para Diego y hay alguna otra cosa más. Si sois capaces de sintetizar un súper resumen, os lo agradeceremos muchísimo. Hola, buenas tardes. Hola, Diego. Perdonen, digamos, esto medio improvisado, pero estoy en un congreso participando en este momento en la provincia de Santiago del Estero de empleo público y estamos ahí próximos ya a nuestra partida, así que bueno, llegué justo al hotel para poder conectarme aunque sea unos minutos. Ahí, si no entendí mal, pedían que haga una pequeña síntesis. Bueno, no es una síntesis. Mira, Diego, hay una pregunta Sí. de parte de Ana Rosa Karina Aparicio, dice, para que se puedan concursar los cargos de alta dirección, ¿sería necesaria la voluntad política? No, afirma, sería necesaria la voluntad política, pero ¿hay un marco legal que permita que se pueda concursar los cargos no políticos a fin de darle continuidad a la carrera de quienes han ejercido funciones jerárquicas? Bueno, sí, respondiendo a la pregunta de Ana Rosa, digamos, voluntad política, evidentemente yo creo que si se llegó a escuchar en parte de la exposición, porque sé que tuvieron que acotarla por unos minutos, yo creo que en este momento no hay voluntad política de concursar los cargos. Sí, están los sistemas, digamos, tanto está establecido en la carrera, tanto el cargo como la función, pero desde hace ya muchos años se ha abandonado ese camino y, digamos, si bien tenemos todos los mecanismos necesarios para poder llamar a concurso, ¿por qué? Porque tenemos estructuras aprobadas que contienen dichas funciones, como son el caso de las direcciones, por poner un ejemplo, la Dirección de Recursos Humanos de cualquier organismo público está disponible porque están aprobadas por estructura, están disponibles para concursar, pero no hay voluntad política en este momento y esperemos que próximamente podamos conseguir que esa voluntad se dé para avanzar en este camino y de alguna manera poder seguir jerarquizando las funciones. Esto no quiere decir que no haya gente quizá en muchos cargos con las capacidades para hacerlo, pero lo que es necesario que se validen a través de los sistemas de selección que están previstos, porque eso les genera un periodo de estabilidad en esa función, y eso es importante para la aplicación de cualquier política, y sobre todo ante los cambios eventuales de gobierno o de gestión dentro de los mismos gobiernos. Perfecto, Diego. Mil gracias por tu síntesis. A mí me gustaría, Mercedes Rivolta, que nos hablaras, aunque sean 2 minutos, subsecretaria, de ese nuevo grupo de administradores que le vais a llamar administradores innovadores. ¿He escuchado bien? ¿Es así como se van a llamar? Sí, Fernando. Bueno, primero les quiero dar las gracias y destacar, por un lado, el enorme valor que tiene el gremio UPCN en la construcción de políticas públicas en Argentina. Hemos logrado un grado de madurez en las paritarias y en el tratamiento, y las discontinuidades de la política son suplidas por las continuidades del gremio que garantizan, digamos, una mejora, no solamente en cuanto a los trabajadores y las trabajadoras, sino en la definición de políticas públicas. En este proyecto de innovadores, el líder del proyecto justamente es el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Y destacar también la importancia de tener estos espacios de reflexión conjunta de las distintas administraciones públicas, porque nos sentimos hermanados en los problemas y digamos, poder compartir las distintas soluciones me parece que le da mucha riqueza a nuestro trabajo.
Y por eso me parece que tendríamos que fomentar más esta participación en estas instancias internacionales para no sentirnos tan solos, ¿no? O sea, los problemas que tenemos nosotros, compartimos los problemas y también las soluciones. Bueno, Innovadores es un proyecto que hoy acaba de salir el decreto que aprueba la paritaria para todas las condiciones de ingreso, que estamos muy contentos con eso, así que bueno, esperamos que el año que viene ya estén seleccionados los nuevos 200 innovadores administradores gubernamentales. Perfecto. Subsecretaria, muchísimas gracias. Bueno, y Marcelo, enorme trabajo el que has hecho. Muchísimas gracias por acercarnos. Un placer siempre. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.